Saludos, estimados estudiantes. El día de hoy corresponde justamente ver los métodos de balanceo de reacciones químicas. Justamente los cuatro métodos que vamos a estudiar van a ser el método de tanteo, el método de redox, el ion electrón y el método algebraico. Pero en esta clase, en esta sesión de clase, nos corresponde solo ver el método de tanteo. Entonces, vamos a ver el método de tanteo. El método de tanteo se utiliza para ecuaciones químicas sencillas, o sea, que tengan como máximo dos reactivos y dos productos. Creo que hasta con tres reactivos y dos productos o viceversa se puede realizar, pero si ya tenemos más de tres reactivos o más de tres productos, ya se complica el método de tanteo, y para eso existen otros métodos más sofisticados como el redox, el ion electrón y el algebraico. Por lo tanto, en esta clase solo vamos a ver lo que es el método de tanteo. Para eso vamos a plantear la primera ecuación que vamos a balancear. N2 más H2 produce NH3. Entonces, empezamos a balancear. Justamente la flecha es como que fuera al igual, o sea, tengo N2 y H2 y se produce NH3, pero si observamos tenemos N2 de un lado y acá tenemos solo un nitrógeno. Está desbalanceado, tenemos dos hidrógenos de este lado y acá tenemos tres. Entonces nuestro objetivo va a ser balancear. ¿Para qué? Para más adelante poder realizar cálculos estequiométricos, ver las cantidades de reactivos y de productos que se van a formar. Entonces, veamos. Entonces, aquí tenemos una regla. La regla dice, ¿sí? Primero metales, segundo no metales, tercero hidrógeno y por último oxígeno. Entonces, vamos viendo. Primero, nitrógeno. ¿Por qué nitrógeno? Porque en esta reacción no tenemos metales, pero sí tenemos el no metal, que es en este caso el nitrógeno, y el hidrógeno, pero no tenemos oxígeno. Entonces tenemos solo nitrógeno e hidrógeno. Balanceemos. Tenemos dos del lado izquierdo de reactivo y tenemos solo uno al lado derecho. Para que se balancee, lo multiplicamos por 2 al lado derecho y este 2 lo colocamos justamente en la reacción. Recordemos que este 2 afectó al nitrógeno, 2 por uno 2, pero también afecta al hidrógeno para el siguiente paso. Veamos, hidrógeno, hidrógeno. Tenemos, ¿cuántos hidrógenos? Tenemos dos hidrógenos. Y tenemos 2 por 3 6 hidrógenos. Si observamos, está desbalanceado, entonces tenemos que balancearlo. ¿Cómo lo balanceamos? Lo multiplicamos por 3 y ya tenemos justamente 6. Ahora, este numerito lo vamos a colocar justamente, lo vamos a colocar aquí adelante. Ah, no, disculpen, en el hidrógeno, en el hidrógeno. ¿Ya? Y tenemos nuestra reacción balanceada. Esta viene a ser nuestra respuesta. O sea, N2 más 3H2 y produce ¿qué cosa? Dos amoníacos. Veamos. Listo. Ok. Ese va a ser nuestro primer ejercicio. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Por ejemplo, si tenemos C3H8
más O2 produce CO2 más agua. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar la regla. ¿Cuál es la regla? La regla dice, justamente, metales, no metales, hidrógenos y oxígenos. Si observamos en esta reacción no existen metales. El no metal en este caso es el carbono, hidrógeno sí hay y oxígeno sí hay. Entonces vamos a analizar en ese orden. Carbonos en ambos lados, hidrógenos y oxígenos. Entonces, si observamos, si observamos, bueno, disculpen. Entonces vamos viendo aquí. Entonces tenemos tres carbonos de este lado y aquí solo hay un solo carbono. Entonces, para que se balancee esta reacción química, tenemos que multiplicar por 3 del lado derecho, o sea, de este producto. Y este 3 lo ubicamos justamente delante. Le afecta al carbono y también afecta al oxígeno. No nos olvidemos eso. Ahora vamos con los hidrógenos. Hidrógenos, tenemos 8 de este lado. Y del lado de acá, hidrógeno, solo hay 2. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por 4 para que esté justamente balanceado. Este 4, como indicamos, se lo coloca justamente donde está el hidrógeno. Pero recuerden, este 4 afecta al hidrógeno y al oxígeno. Ahora analicemos por último los oxígenos. Tenemos 2 del lado izquierdo y del lado derecho tenemos 3 por 2, 6. 4 por uno, 4 por uno, 4. Tenemos 10. Para que se balancee, tendremos que colocar aquí, multiplicar por 5 porque 5 por 2 10. Y ya tenemos nuestra reacción balanceada, justamente, que es esta de aquí. La copiamos, C3H8 más 5O2 produce 3 CO2 más 4 aguas. Muy bien, continuemos. Vamos a hacer dos ejemplos más para que quede claro esta situación, justamente del balanceo mediante el método de tanteo. A ver, vamos a colocar la siguiente reacción. Vamos a poner H2SO4, ácido sulfúrico, más hidróxido de aluminio. Formamos justamente sulfato de aluminio, ¿sí? Más agua, ¿sí? Empezamos. Entonces, según el análisis, primero son los metales. Entonces, sí tenemos los metales, que son los aluminios. Eso vienen a ser los metales. El no metal en este caso es el azufre. Luego siguen los hidrógenos y oxígeno. Entonces, en ese orden vamos a trabajar y empezamos. Aluminios hay solo uno al lado izquierdo. Acá tenemos dos al lado derecho. Para que se balancee, entonces tenemos que multiplicar por 2 al lado izquierdo y ese 2 se colocaría aquí. Recordemos que ese 2 afecta al aluminio, ya está, afecta tanto al oxígeno
y también al hidrógeno. Pero no se olviden que a la vez tenemos aquí el 3 también este afecta al oxígeno y al hidrógeno, ¿sí o no? Ese 3 afecta al oxígeno y al hidrógeno, no nos olvidemos esa partecita. Entonces, veamos con el azufre. Entonces, aquí, azufre hay uno, ¿sí o no? Y del lado derecho, recuerden que este 3 afecta al azufre y al oxígeno. Entonces, si que tengo uno, uno por 3 tendría 3 en total. Por lo tanto, aquí debería multiplicar por 3 al lado izquierdo y ya tengo 3 y 3. Tengo balanceado. Este 3, ¿dónde coloco ese 3? Ese 3 lo coloco justamente aquí en esta primera expresión porque está el azufre. Pero este 3 le afecta al hidrógeno, al azufre que ya lo balanceamos y al oxígeno. Nunca hay que olvidarse esa partecita. Veamos acá con los hidrógenos. Hidrógenos. 3 por 4. 3 por 4. Tenemos, no, hidrógenos. 3 por 2 sería 6. Estaba haciendo oxígeno. 3 por 2 6 hasta el momento. Pero acá hay más hidrógeno. Recuerden que este 3 afecta al hidrógeno y también afecta el 2. Entonces 2 por 3 serían 6 en total que afectarían a este hidrógeno. Entonces tenemos un total de 12 en los reactivos. Ahora, al lado de los productos, veamos. Del lado de los productos tenemos solo dos hidrógenos. Entonces, solo con multiplicar por 6 ya tendríamos balanceado. Entonces, este 6 justamente que multiplicamos afecta al agua. Pero recuerden que este 6 afecta al hidrógeno y al oxígeno, que es uno solo, pero 6 por uno 6. No se olvidemos. Veamos. Acá tenemos 3 por 4 tenemos 12 oxígenos de este reactivo. Ahora vamos con el reactivo de acá. El oxígeno es afectado por el 2 y afectado por el 3. Entonces sería total 6, teniendo un total de 18 oxígenos en los reactivos. Ahora, en los productos, veamos, hay oxígeno aquí, 3 por 4 12, no hay número afuera, así que chévere, solo sería 12. Y acá, este 6 afecta al oxígeno, serían los 6 más, serían los 18. Hay veces donde ya les va a salir balanceado totalmente todo, y entonces, o sea, cuando usted balancea el resto, el oxígeno automáticamente se balancea. Hay otros casos donde el oxígeno tenemos que balancearlo buscando un número en un reactivo específico para poderlo realizar. Muy bien. Entonces, finalmente, mi respuesta ¿cuál sería? 3H2SO4 más 2 hidróxidos de aluminio más, no, produce, flechita, justamente sulfato de aluminio, solo uno, y más 6 aguas. ¿Sí? Muy bien. Esta reacción me va a servir para más adelante para poder hacer cálculos estequiométricos, cálculos cuantitativos, ¿sí? Inclusive la cantidad de litros, de presión de cada uno de ellos. Pero eso lo veremos más adelante. Vamos a hacer nuestro último ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un último ejemplo. Voy a colocar la siguiente reacción. Vamos a observar algo novedoso en esta reacción que está aquí. Esta reacción se llama reacción de combustión por la presencia de carbonos y porque tiene CO2 y agua en su producto. Ya lo hemos hablado varias veces justamente en las clases pasadas de lo que es tipos de reacciones. Entonces, vamos a hacer el análisis. No hay metales, sería carbono en ambos lados. Hay que analizar hidrógenos y oxígenos. A ver, veamos lo novedoso de este ejercicio de aquí. Carbonos sería justamente 4. A este lado, ahí están los 4.
pero acá solo tenemos uno. Entonces, para que se iguale, tenemos que multiplicar por 4. ¿Y este 4 dónde afecta? Aquí. Muy bien. Recordemos que este 4 que satisfació al carbono para que se balancee, también afecta al oxígeno cuando hagamos el análisis. No hay que olvidarnos. Hidrógenos. Hidrógenos hay 10, pero al otro lado solo hay 2. Aquí entonces hay que multiplicar por 5. 2 por 5, 10. Este 5, ¿dónde lo colocamos? Aquí. Recordemos que ya satisfació los 10 hidrógenos y 10 hidrógenos. Pero recordemos que este 5 también afecta al oxígeno. Entonces, vamos viendo cuántos oxígenos tenemos al lado derecho. 4 por 2, 8. 5 por uno, 5. Tenemos un total de 13. De 13. Y acá de este lado tenemos dos oxígenos. Entonces, ¿por qué número multiplico? No sabemos que por qué número multiplicar. Porque si yo coloco aquí, por ejemplo, coloco 6, 6 por 2, 12 y no se balancea. Si coloco 7, 7 por 2 da 14, se pasa. Repito, vuelvo a repetir. Si coloco 6, 6 por 2, 12. ¿Cierto? Si coloco 6, 6 por 2, 12 y no se balancea. Ahora, si yo coloco el 7, 7 por 2, 14, tampoco se balancea, se pasa en cambio. ¿Sí o no? Entonces yo debo buscar algún número decimal y yo puedo poner 6,5. 6,5, 6,5 por 2, ¿sí? Eso me da equivalente a qué cosa? A 13. Y ya tenemos balanceada la reacción química, pero tenemos un problema, tenemos uno con qué cosa? Con parte decimal. Entonces, para que se balancee totalmente, toda la reacción la vamos a multiplicar por 2, quedándonos lo siguiente, 2CH4H10, o sea, este 2 va aquí. 2 por 6,5, ¿cuánto me queda? 13. 13O2. Aquí, 2 por 4, tendríamos 8CO2. Y finalmente, 2 por 5 sería 10 agua. Y ya no tenemos el problema del número decimal. Esto lo hablaremos en la siguiente clase, señores estudiantes, justamente de este número decimal. Pero cuando recordemos que no se pueda cuadrar porque existe algo impar, entonces tocará multiplicar por algún decimal terminado en punto 5 o punto 3, dependiendo la necesidad. ¿Sí o no? Entonces, les agradezco por haber escuchado la clase y pues esta clase de aula invertida les va a servir para la posterior clase que vamos a realizar. Muchas gracias, estimados estudiantes. Pasen bien, que tengan excelente día.